fue asesinado por miembros del ejército salvadoreño el sábado 14 de junio de 1980, cerca de las 7 de la noche, dentro del Templo San Juan Bautista, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz, El Salvador. A 100 años de su nacimiento, su recuerdo y su obra siguen vivos en el corazón de los nonualcos y de los salvadoreños. El beato y mártir Fray Cosme Espessoto nació hace 100 años en un pueblo de la provincia de Treviso, Mansué, Italia. Fue el tercer hijo del matrimonio entre Vittorio Espessoto y Giuseppina Samuner. Fue bautizado con el nombre de Santé en la parroquia local. Su familia era de profunda fe católica. Vivían del cultivo de la tierra como mezzadri, es decir, campesinos que cultivaban la tierra de un terrateniente. En la casa de la familia llegaron a vivir hasta 40 personas, entre ellas la tía María, hermana del señor Vittorio, que por motivos de salud había tenido que retirarse de la vida religiosa consagrada. Ella reunía en las tardes a todos los niños y los entretenía instruyéndolos sobre la religión católica o haciéndolos rezar. Santé fue un muchacho normal, creció robusto y fuerte. Lo llamaban el toro, porque era capaz de jalar la carreta con sus hermanos y primos en ella. Desde pequeño sintió profunda atracción por las cosas religiosas. Su familia solía ir a la misa diaria en la parroquia. A los 5 años hizo su primera comunión. A los 9 años recibió el sacramento de la confirmación. A los 10 años sintió por primera vez el llamado al sacerdocio en un retiro parroquial. La pobreza de su familia hizo poner a un lado su proyecto de entrar en el seminario de la diócesis de Vittorio Veneto para comenzar sus estudios como futuro sacerdote. Pero durante una misión popular realizada por los frailes franciscanos del cercano convento de la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros en Mota de Livenza, sucedió el hecho decisivo. En uno de los sermones a los niños, el predicador preguntó: ¿quién de ustedes siente que el Señor lo llama para hacerse religioso o sacerdote? Terminando el sermón, Santé fue a la sacristía y le preguntó al religioso cuánto dinero se necesita para ser fraile. El franciscano le respondió: se necesita fuerza de voluntad para ser sacerdote y seguir al Señor. Como respuesta al fraile, Santé le dijo que este tema ya lo había tratado con sus padres, porque él sentía un fuerte llamado para ser sacerdote. Desde ese momento, todos notaron la felicidad y el estado de ánimo muy contento de Santé. Posteriormente, sus padres se encontraron con el sacerdote franciscano, se pusieron de acuerdo y Santé entró al colegio seráfico. El 25 de septiembre de 1935, Santé entraba al seminario franciscano de Lonigo. El 16 de septiembre de 1939, entraba en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la provincia religiosa de San Antonio de Padua, en Venecia. Fue en esta etapa que cambió su nombre de Santé a Cosme, uno de los primeros mártires de la Iglesia. Profesó sus votos de pobreza, obediencia y castidad el 17 de septiembre de 1940. Ya en ese tiempo, Fray Cosme se destacaba como hombre de oración. Durante sus estudios como clérigo, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial en los años de 1940 a 1945. En los últimos años de estudiante, cultivó el proyecto de poder irse como misionero adyentes. En aquellos tiempos, el lugar indicado para los frailes franciscanos vénetos que querían ser misioneros era la China, pero los advenimientos bélicos y la revolución comunista estaban cambiando las cosas. El 27 de junio de 1948 llega el gran día. Fray Cosme Espessoto fue ordenado sacerdote en la Basílica de la Madonna della Salute en Venecia por el patriarca de la ciudad, su eminencia el cardenal Adeodato Piazza. La revolución comunista de Mao Zedong terminaba por cerrar las puertas de la China a los misioneros católicos que fueron expulsados del país.
el padre Cosme Espesotto tuvo que renunciar a su sueño y por designios de Dios, Fray Cosme Espesotto y sus compañeros llegan a Guatemala y a El Salvador, respectivamente. Se embarcaron en Génova el 9 de marzo y desembarcaron en el puerto de la Unión, El Salvador, el 4 de abril de 1950, después de 27 días de viaje. Inmediatamente, el fraile Cosme Espesotto fue designado a la parroquia de San Pedro Nonualco, en donde empezó el estudio de la lengua española. En aquellos tiempos, no habían escuelas particulares para aprender la lengua local. Todo se hacía en base a la experiencia en la primera parroquia que le tocara. En 3 años de estancia en esta localidad, dejó el recuerdo de las campanas de bronce compradas en Italia. El 18 de octubre de 1953, el padre Cosme Espesotto hacía su entrada como segundo párroco de San Juan Nonualco. Los parroquianos recuerdan que llegó con el hábito franciscano puesto y manejando una moto Vespa. Recibía una parroquia muy descuidada, en la cual había que hacer casi todo: sistematizar la casa parroquial, organizar la parroquia y darle vida a los grupos parroquiales. Dio una atención especial a los niños. Es por ello que se vio en la necesidad de fundar una escuela católica. El proyecto se volvió realidad en los años 60. San Juan Nonualco se había vuelto el primer pueblo del departamento que tenía un bachillerato. Enfrentó muchas dificultades para poder abrir la escuela parroquial. La necesidad de construir una iglesia nueva la sintió apenas llegó. Para eso fundó un comité pro trabajos parroquiales. La construcción del templo parroquial fue una obra lenta, llevada adelante con los centavitos de todos, terminada solamente algunos años después de su muerte. Los parroquianos de San Juan Nonualco lo recuerdan cómo rezaba el rosario todas las tardes en la iglesia, juntamente con los feligreses, caminando por el centro de la iglesia, del altar a la puerta principal. En sus bodas de plata sacerdotales, pudo consagrar, junto con su obispo, Monseñor Arnoldo Aparicio, el vino que había producido en su viñedo, vino de estas hermosas tierras del trópico. Convertido en la sangre de Cristo, no mucho después, uniría, allí mismo, ante Jesús sacramentado, su sangre a la de Cristo, hecho Eucaristía. Corrían los años 70. La situación para la Iglesia Católica en El Salvador era complicada. Había incertidumbre, zozobra. La situación social se iba haciendo más insostenible. Ante esta realidad, la Iglesia no podía quedarse quieta. Sentía que era su deber desempeñar un rol activo ante las injusticias sociales. Los militares habían asumido el poder político y social de la nación y lo ejercitaban según sus criterios, como si todo el país fuera un cuartel. La izquierda, por su parte, se organizaba clandestinamente en una guerrilla antigobierno para hacer una revolución armada en contra de los poderes económicos, militares y políticos del país. La actividad pastoral de la Iglesia, exponiendo sus principios sobre la justicia social, pasó a ser vista negativamente. La acusaban de favorecer a los grupos de izquierda, a la guerrilla, y por lo tanto la tachaban de comunista. Por otro lado, los grupos paramilitares anticomunistas hicieron famosa la frase «Haz patria, mata un cura», pues veían en la iglesia el rostro del enemigo. Identificaban a sacerdotes, catequistas y religiosas, quienes al hablar de justicia social estaban condenándose a ser asesinados por los escuadrones de la muerte. Para el padre Cosme había que parar la violencia, costara lo que costara. Él había vivido la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. No le deseaba a nadie repetir esos mismos momentos. Fray Cosme sentía fuertemente su deber como sacerdote. La fidelidad a su ministerio para él era un programa de vida, sin importarle ningún riesgo.
Esta conciencia lo llevó a enfrentar situaciones difíciles, peligrosas, aún a riesgo de su vida. No tuvo miedo de ir a visitar los cantones de la zona montañosa de su parroquia, ocupada por la guerrilla. Más de una vez, él se encontró con ellos y discutió sobre la opción de la no violencia. Delante de los abusos de poder, el padre Cosme no dejó de presentarse ante las autoridades militares para protestar y sugerirles que respetaran a la población civil. En este caso, pudo contrastar solamente los abusos que provenían del poder militar en el cuartel de Zacatecoluca. El padre Cosme Espessoto nunca habló mal de las autoridades civiles, militares y religiosas. Tampoco atacó a los grupos de la extrema izquierda o derecha. Más bien, fue muy respetuoso de las autoridades, aún denunciando las situaciones de pecado que se habían creado y seguían creándose. Nunca incitó a la violencia, exponía más bien los valores evangélicos como posible solución de la violencia. Las personas más cercanas al padre Cosme sabían que había recibido amenazas anónimas. Por el lenguaje, hacían entender de qué sector provenían. Casi todas lo eran de las autoridades militares. El padre Cosme no quería que ninguno lo supiera, pero la cosa era ya muy evidente. El sábado 14 de junio, el padre Cosme se encontraba en San Juan Nonualco, junto con el padre Filiberto. Eran cerca de las 7 de la noche, cuando Fray Cosme se encontraba orando ante el Santísimo Sacramento, dentro del templo parroquial. Dos militares de la Guardia de Hacienda, usando pelucas y pañuelos, se acercaron por el centro de la iglesia. Uno de ellos llevaba una ametralladora ligera Uzi, que pertenecía al jefe de resguardo de San Juan. El militar llamó al padre por su nombre. Mientras el padre Cosme se volteaba para ver quién lo llamaba, le descargó la carga de la ametralladora. El padre Cosme cayó en el instante al suelo, bañado en un charco de sangre, delante del altar mayor. En la sacristía se encontraba el padre Filiberto Dal Bosco, que se estaba revistiendo con los ornamentos para celebrar la misa. Salió inmediatamente y logró oír las últimas palabras del padre Cosme. Perdón, perdón. Le administró la unción de los enfermos y Fray Cosme Espessoto expiró. Aquel 14 de junio de 1980 ha sido la fecha más triste para el pueblo de San Juan Nonualco. Apagaron su luz terrenal, pero para la feligresía al que él bautizó, comulgó e incluso casó, el padre Cosme Espessoto jamás se ha ido de San Juan Nonualco. Del padre Cosme Espessoto se guarda aún en su oficina, con su escritorio, sus fotografías, sus propias hormas para elaborar sus sandalias, su cámara, su cama, así como las vestimentas con las que fue asesinado, intactas. Fray Cosme Espessoto Samuner fue beatificado el 22 de enero de 2002, junto al padre Rutilio Grande y los laicos Manuel Solórzano y Nelson Lemus,